Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Álvarez y quiero presentarles a mi nieto. Joan, En esta tarde vamos a platicar sobre una historia muy interesante que viene en las Escrituras. Le he estado diciendo a Joan que en nuestra Biblia vienen muchas historias de Dios que son muy interesantes y una de ellas viene siendo la historia de Saulo cuando él tiene un encuentro con Dios. Y quiero platicar con Joan de esta historia. Joan, quiero decirte que Saulo era una persona común como cualquier otra persona. Él trabajaba en el gobierno y era un trabajo muy importante el que hacía. Pero sin embargo, Saulo también hacía cosas como que no le agradaban a Dios. Por ejemplo, una de ellas era que él perseguía a los cristianos, no quería que se compartiera el evangelio por todas esas tierras, por esos lugares, y él perseguía a los cristianos, hasta iba con los gobernadores para pedirles cartas, para tener permiso para ir a detener a los cristianos en sus ciudades. Y en una de esos tiempos, Saulo va y pide cartas al gobernador y se las dan. Y él empieza a caminar por un lugar, pero no iba solo, iba acompañado de otras personas. Y él iba caminando y de repente a él empieza a escuchar una voz. Empieza a escuchar una voz que decía su nombre, Saulo, Saulo. Y él viendo para todos lados decía, pues, ¿qué? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Y pudo escuchar la voz de Dios que le dice Jesús, yo soy Jesús. Y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se asustó. También las personas que iban con él escucharon una voz que le hablaba a él. Entonces él se asustó y dijo, pues, ¿quién eres? Pues Jesús. Y le dice, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, tienes que irte a un lugar y allí vas a estar unos días y yo te voy a dar instrucciones. Y Saulo y las personas que le acompañaban le tuvieron que ayudar porque él se quedó ciego, ya no logró ver. Entonces lo llevaron al lugar donde tenía que estar guardadito y de pronto uno de los sacerdotes tuvo una visión y le dijo, ve allá en tal casa, en tal calle, y ahí vas a encontrar a una persona que se llama Saulo y vas a ponerle sus manos sobre su cabeza, vas a orar con él y él va a poder ver, pero tiene un mensaje para ti. Y le dice, Señor, ¿cómo es posible que tú quieras ayudarle a esa persona que hace mucho daño a los cristianos? A él le gusta irlos a detener y llevarlos a la cárcel. ¿Por qué quieres hacer eso con ese señor que no es muy bueno? Entonces, pues Jesús le dice que hay un propósito con Saulo porque él va a ser quien le ayude a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues somos nosotros. Somos la gente que no somos del pueblo judío, del pueblo de Israel. Así que está muy interesante esta historia. Y Pablo es transformado desde ese día. Pablo ya puede hablar del Evangelio, hablar de Jesús y se va a los pueblos cercanos y empieza a compartir el Evangelio. Pero ¿qué crees? mm, Nadie le tenían miedo porque él era el que detenía a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Y pues claro que no le creían. ¿Tú le creerías? nada, ¿Por qué no? pues sí, es contra los cristianos y eso. Sí, así es. Él los detenía, él los quería matar también, porque pues creía que estaban en contra de los judíos, por eso él hacía esas cosas. Pero ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú creerías en Saulo? No, ¿Y qué hubieras hecho? puedes no hacerle caso y hiciera otras cosas. Lo que pasa que Saulo pues ya había tenido un encuentro con Jesús y él ya se estaba portando bien, ya quería compartir el evangelio. ¿Qué sucede? Que no le creían y ahorita también en nuestra actualidad hay veces que nosotros cuando no conocemos de Dios pues no nos cree nadie, ¿verdad? Porque, ay, ¿cómo tú, el que tomaba, el que fumaba, el que robaba y ahora no haces nada de eso? ¿No te ha pasado a ti con tus compañeros? No, Sí, que te dicen tus amigos, no eres muy, muy diferente, Joan, porque no haces cosas así como esas, o sí haces, ¿cómo? de robar y de hacer Ay, no robo ni nada. maldades con los muchachos de la secundaria, por ejemplo, que si rompen vidrios o mienten o hacen cosas, No, ¿no? Pues Saulo, antes su vida, pues sí era deshonesto y hacía cosas desagradables a Dios, pero ahora
Saulo es diferente. Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo y él está seguro, ¿verdad?, de que puede compartir su evangelio porque Dios le dio esa, esa autoridad para que pueda compartir y los demás puedan creer en él. ¿Tienes alguna pregunta? Mm, ¿Qué hubiera pasado si Pablo no Ujú. hubiera creído en Dios? No hubiera creído en Dios, pues no creía. Él, hasta que se le aparece Jesús, pues no creía porque mataba a los cristianos. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, él pudo ver la luz de Dios frente a él, frente a sus ojos, y pues fue lleno del Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Jesús y su vida ha cambiado. Su pensamiento, su corazón, su hablar, su decir. Ahora, en igual de perseguir a los cristianos, los andaba ayudando a compartir el Evangelio. Así que él había cambiado. Ah, Y así como cambió Pablo, acá puedes cambiar tú, puede cambiar tu abuelo, tu abuela, tu mamá, todos. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Él cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro hacer y nuestro decir. Ahora nuestra vida es diferente. Hasta el nombre se le cambió a Saulo y por eso su nombre es Pablo. Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es una historia muy bella de cómo Dios transforma vidas, la vida tuya, la vida mía. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Sí? ¿Ya tú tienes una relación especial con Dios? Oh, pues excelente, eso es maravilloso. ¿Y qué puedes decirme tú de ese cambio como Saulo? Pues, Ya no te sientes mm, solo, mm, mm, Dios ha cambiado tu vida. sí, Bueno, pues eso me da mucho gusto porque eso es fruto del Espíritu Santo y eso significa que Dios está en tu corazón y que está en nuestra vida cada día. ¿Sale? Saludos.